Bendiciones en esta noche a esto que se llama Esperanza de Vida Enseña. Gracias por aceptar la invitación de Dios, por estar en comunión con el Espíritu Santo. Y hoy venimos a darles a ustedes de ese maná del cielo. Así que vamos a dar comienzo a este tiempo donde en Dios aprenderemos su palabra, en Dios nos moveremos en sus proezas y creemos que Dios hablará a través de su escritura. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque eres tú quien nos capacitará, eres tú quien nos enseñará, y hoy traemos a ti nuestras vidas para que nos moldees, Espíritu de Dios. Obra a través de tu palabra a cada persona que está viendo esta transmisión. Entregamos, Señor, nuestras vidas para que nos tomes, nos utilices y nos llenes de tu Santo Espíritu de igual manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastora, esta noche es un placer saludarle, y qué tal si le damos un saludo a toda la congregación y a todas aquellas personas que están viendo esta transmisión. Me siento muy feliz y muy agradecida con Dios porque nos da la oportunidad de llegar a tu hogar y poder transmitir una palabra que traerá nueva expectativa, nuevos desafíos, y nos traerá sabiduría, entendimiento y sobre todo conocer la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Déjame recordarte que estamos en las redes sociales como Iglesia Esperanza de Vida Robledo. Es importante que también vayas y le eches un vistazo a todas aquellas cosas que tenemos ahí para ti. Y el tema de esta noche, para darle así comienzo, es la necesidad de la oración. Te lo voy a repetir, el tema de esta noche es la necesidad de la oración. Así que, pastora, ¿qué tal si le explicamos a todos que están viendo esta noche por qué la oración es una necesidad? La palabra de Dios nos va a enseñar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1, nos va a direccionar sobre la importancia de esa necesidad, porque cuando tenemos necesidad hay un movimiento. Si no hay necesidad, no hay movimiento, y eso es lo que necesitamos, el mover del Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros nos podamos mover hacia la dirección divina del reino de los cielos, para podernos acercar a un Dios bueno, grande, fiel y poderoso. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice así. Dice la palabra de Dios: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí había una situación de una viuda que estaba presentando una necesidad y una respuesta. La Biblia lo expresa, y Jesús lo dijo, es sobre la necesidad. Jesús siempre que hablaba, lo hablaba en parábolas para poder ser claro en la enseñanza que quería dar al pueblo, a los discípulos. Esta misma enseñanza es para nosotros en este tiempo, sobre esa necesidad. Había esta mujer, siempre dice la palabra de Dios, que era una mujer desvalida, una mujer sola, donde iba al juez que era injusto, un hombre sin temor a Dios, un hombre sin amor, sin misericordia y sin tiempo. Iba siempre, continuamente, a decirle que le hiciera justicia a su adversario. Me imagino a este juez ignorando, menospreciando a esta mujer por ser quizás un hombre orgulloso, sin tener inclinación a la necesidad de esta mujer. Pero un día tomó una decisión y dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Sabe que eso lo hace un hombre? Una persona que se desespera de ver
que una persona nunca desmaya, nunca se desanima. Esta mujer nos deja una enseñanza que venció los obstáculos. Esta mujer nos enseña que la paciencia es muy importante, donde Jesús se refiere que si nosotros aprendemos a esperar, teniendo paciencia, sin perder la paz, siendo perseverantes continuamente, orando por una necesidad, Dios nos va a escuchar. Porque la palabra del Señor nos dice en este mismo capítulo, que dijo en el versículo 6 y 7, mire qué palabra tan alentadora para ti y para mí en esta noche. Dice Lucas 18, 6 y 7, y dijo el Señor: oíd lo que me dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Es importante que hoy tomemos esta palabra poderosa, esta palabra que nos va a alentar y nos va a llevar a no desanimarnos, a no desmayar, a no creer que Dios no nos escucha. Por eso dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Cuando tú y yo entendemos quién eres tú, quién soy yo para el Señor, somos sus escogidos, somos sus hijos. Cuando tenemos ese sentido de pertenencia, nos vamos a levantar con poder, con más deseos de inclinarnos a Él y buscarlo en oración y poder decir: yo soy la escogida de Dios, yo soy la hija de Dios, y si voy a clamar, a pedirle por el problema que tengo de día y de noche, Él nunca se va a tardar en respondernos. Es una invitación, es un desafío. Por eso la necesidad es algo básico que requiere para sobrevivir. Si nosotros en algún momento, el ser humano, manifestamos necesidad por muchas áreas. Una de las cosas, necesidad de comer, porque si no comemos nos morimos. Necesidad de dormir. ¿Qué tal donde nosotros estuviéramos todo el día, día y noche, las 24 horas del día, sin dormir? Nos agotaríamos. Pero vamos a ver que también tenemos una necesidad de dormir, como tomar agua. Es una necesidad, y cuando yo tengo la necesidad, yo voy a buscar. Por eso no te sientas mal por los problemas que tienes, por tus necesidades, porque eso que tienes, lo que estás viviendo, nos va a llevar a acercarnos al Señor. Esa necesidad nos lleva a buscar más el rostro de Dios. Una de las cosas, tú y yo necesitamos oxígeno a nuestro cuerpo para poder vivir. Sin oxígeno no podemos vivir. Sin la presencia de Dios tampoco podemos vivir. Lo necesitamos como el aire que entra a nuestros pulmones. Así necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios como la sangre que corre por nuestras venas. ¿Te das cuenta la importancia de tener necesidad? ¿Y cómo podemos tener esa necesidad? Aún pidiéndole al Señor: Señor, coloca en mí una necesidad de ti, una necesidad de buscarte. Por eso la palabra de Dios nos dice: bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay una respuesta: serán llenos, serán saciados. El que tiene necesidad busca, el que no tiene necesidad no busca. Es importante tener presente que la oración también es una necesidad para nuestra alma, para poder vivir espiritualmente, porque una vida cristiana sin oración es un cristiano muerto. Vuelvo y te digo, una vida cristiana sin oración es un cristiano muerto espiritualmente. ¿Y cuántos hoy podemos estar sintiéndonos debilitados o muertos espiritualmente? Y no olvidemos que la oración, ese puente, es esa puerta que nos lleva a comunicarnos con Dios. Y si vamos a comunicarnos de Dios, nos vamos a llenar de su presencia. Vamos a ser llenos
de su Santo Espíritu, y nos vamos a dar cuenta la importancia de estar bendecidos, porque si estamos llenos de su presencia, del Espíritu Santo, hay gozo, hay esperanza y hay perseverancia, porque Jesús nos enseñó que Él fue perseverante, y hombres de la Biblia, mujeres de la Biblia, que tuvieron grandes respuestas a problemas grandes y a decisiones que tenían que tomar. Ellos pudieron ver cómo tuvieron grandes respuestas, porque la oración es el puente, es el canal que nos direcciona a comunicarnos con Dios. Y es muy bonito porque esa necesidad cada vez la crea nuestro cuerpo. Cuando tenemos necesidad de correr, de acostarnos, de pararnos, de comer, son necesidades que van siendo creadas. Pero pastora, ¿habrá alguna razón o deseo de que lleguemos a esa oración, y por qué el Espíritu mismo crea esa necesidad de orar? Es importante que nosotros le pidamos eso al Señor, porque el Espíritu de Dios va a colocar esa necesidad si tú y yo la pedimos. Es como cuando vamos al médico. Vamos al médico porque tenemos necesidad de buscar la solución a nuestros quebrantos de salud. Así vamos a buscar a nuestro Padre, que es el que escucha nuestro clamor, el que tiene ojos y ve, el que tiene oídos y oye. Él tiene oídos para escucharnos. Y la palabra del Señor nos muestra que hay varias razones para que tú y yo tengamos necesidad de la oración. La primera razón es que Dios va a trabajar por medio de los hombres. ¿Cómo así? Sí, es necesario que no lo olvidamos. El hombre viene, tú y yo somos los mayordomos, los colaboradores, los representantes de Dios acá en la tierra. Por lo tanto, tú y yo somos los responsables de ejercer dominio y autoridad que es dado por Dios, no por el hombre. El hombre en sí debe ser guiado por el Espíritu Santo, pero cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos va a equipar para poder pelear, para poder saber qué y quiénes somos delante de Él. Eso es una de las razones. Y cada vez que Dios quiso revelar algo de Él a alguien, fue a través de una relación que tuvo con alguien, así como lo hizo con Moisés. Él quiso hacer algo y se reveló a Moisés. Hubieron decisiones que Dios tomó con los profetas porque ellos tenían una relación con Él, y cuando uno tiene una relación con Dios, tenemos visión, pero también tenemos revelación de parte de Él. La oración nos lleva a la visión, y la visión nos lleva a la revelación de parte de Dios. Por eso Dios va a utilizar al hombre, y déjame decirte que Dios, en medio de las necesidades que tenemos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de que muchas personas están angustiados por el empleo, por las personas que están enfermas, por los temores de ser contagiados, déjame decirte que Dios va a trabajar a través tuyo y a través mío, pero Dios va a usar al hombre por medio de cada uno de nosotros. Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Él puede hacer todo lo que Él desee, porque Él es soberano, poderoso. Él está presente en todo. Pero Él ni siquiera necesita ayuda de nadie. Pero a Él le plació, óyelo bien, a Él le plació usarte a ti, usarme a mí y usar hombres de la Biblia, a pesar de que eran personas débiles, humanas, con defectos, y que se equivocaran. A Él le plació utilizarlos. Y en este tiempo es igual. A Él le plació llamarte a ti para ser ese parte escogido, llamado, apartado para Él. Y Dios te va a utilizar. Por eso tengamos muy en cuenta que si nosotros entendemos esta palabra, Dios nos va a utilizar en sus planes, en sus propósitos, según las oraciones que tú y yo hagamos. Un ejemplo: a Dios
en todo lo que Él quiere es realizar cosas grandes con nosotros, pero a través de lo que le pidamos. Por eso dice: pedid y se os dará. ¿Qué es lo que tú y yo estamos pidiendo? ¿Estamos pidiendo para nuestro propio beneficio o para que el reino de los cielos se extienda? Estamos a tiempo de pedirle a Dios que Él se manifieste y se revele a través de los enfermos. Si nosotros pedimos esto, que Él sea el médico de médicos en este tiempo, el cirujano de cirujanos para personas que necesitan estar intervenidos en cirugías, créeme que Él lo hace, y Él se va a mover a través de la oración que tú y yo le vamos a pedir. Es necesario orar por las familias unidas para que Dios vuelva el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los esposos hacia las esposas. Esas son oraciones que tú y yo vamos a hacer, y que si lo pedimos, Él lo va a hacer, porque Él escucha. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todos los temores. Por eso oremos por los temores que hay, por los rumores que hay. Hay una cosa importante que es necesario que tú y yo nos levantemos, no confesando el miedo, no confesando el pánico del contagio, porque entonces ¿a dónde tienes a Dios? ¿A dónde tienes en la mano de Dios? ¿A dónde crees que Dios te puede proteger? Si te ha protegido en este tiempo, créelo que lo va a seguir haciendo. Si Dios ha guardado tu familia, lo va a seguir haciendo. Pero clama al Señor, pide protección, pide provisión. Él es nuestro sustento, Él es nuestra ayuda. Por eso Él lo dijo en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. Hoy te puedo decir: no temas a las malas noticias. Dios está contigo. No pienses que es cuando abran las congregaciones, no digas que no vas a ir por el contagio, porque estás negando la palabra, estás olvidando la promesa que Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. La Biblia lo dice: siempre Él nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar en estos tiempos. Pero créele al Señor, ora, únete en familia, ora con tus hijos, tu esposo, tu esposa, ora con el pueblo, llamándose en cadena de oración, orando, y Dios va actuando a través del movimiento de la fe y de la oración, en acercarnos a Él para creer que Dios tiene grandes cosas. Y una de las definiciones de necesidad es que te falta algo, y ese faltante hace que nosotros tengamos una desesperación para acercarnos a lo que necesitamos. Y es muy importante que cuando, decía ahorita la pastora, que cuando Dios quiere revelar algo es porque ya ha tenido una relación con cada uno. Así que tengamos nosotros en nuestra vida esa relación, para poder que esa visión que Dios quiere poner en nosotros sea cada vez mayor, sea cada vez más importante, porque aunque seamos débiles, aunque tengamos defectos, Él no se fija en eso, sino que Él quiere hacer más en nosotros para que nosotros podamos llegar a esa estatura del varón perfecto. Amén. Y cada vez que tú y yo le pidamos, Él nos lo va a dar, si viene conforme a su voluntad. Yo quiero que vamos a Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios, te lo voy a leer: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué gran decisión cuando un profeta tiene una buena relación con Dios. Dios no hace nada. Mira lo que dice: porque no hará nada Jehová el Señor, nada, sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Estamos en este tiempo en la manifestación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se está revelando a los profetas, a sus siervos, donde Él está revelando secretos. Por eso dice: clama a mí
y yo responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Sabes qué nos revela Dios cuando estamos en intimidad? Cosas grandes. A través de la palabra de ciencia, Él nos da sabiduría, discernimiento y nos da inteligencia. Nos llena de su gloria, de su poder. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso se logra a través de la necesidad de orar. Por eso Dios toma la mejor decisión. Y la razón por la cual tú y yo oramos es porque Él nos escogió, no se te olvide, a ser los colaboradores, sus representantes para actuar aquí en la tierra. Porque Él lo quiere hacer a través de ti y de mí. ¿Sabes cómo lo quiere hacer? Él quiere utilizar tus manos. Por eso dice en su palabra que pondremos las manos sobre los enfermos y se van a sanar. Él quiere utilizar tus manos para traer sanidad, para que su poder, su gloria descienda sobre ti, sobre mí. Cuando hay una intimidad, hay obediencia, hay santidad. Él va a usar hombres y mujeres, aún jóvenes en este tiempo, para que coloquen las manos sobre los enfermos y puedan ser sanos. También va a utilizar nuestra boca para poder hablar a través de nosotros. Déjate utilizar por el Señor. Por eso le decías a Jeremías: yo pondré palabras en tu boca. Y en este tiempo Dios pondrá palabras en nuestra boca. Déjate utilizar por el Espíritu Santo y Dios va a poner palabras para alentar, para ayudar. Pero ¿cómo se logra eso? A través de pasar un tiempo a solas con Dios. Tú que predicas la palabra, tú que le enseñas a alguien la palabra, si eres un líder, si eres un pastor, si eres un líder de la alabanza, pídele a Dios que ponga palabra en tu corazón, ponga palabra en tu mente y utilice tus labios, y que la palabra que hable en nuestra boca pueda llegar a transformar vidas, que sean palabras sazonadas, palabras que van a edificar, palabras que van a alentar y van a ayudar a la persona al cambio. Es necesario que le pidamos a Dios. También Dios va a utilizar nuestros pies. ¿Por qué? Porque en el lugar donde Él nos lleve, nos va a llevar para poder nosotros ir a hablar la palabra, a reunirnos con familias, con el pueblo de Dios, a interceder, y podemos llevar a cabo los propósitos y los planes de Dios. ¿Te das cuenta qué importante es conocer esta razón por la cual Dios obra a través del hombre, y lo va a hacer a través contigo y a través conmigo y con los siervos del Señor? No pares, levántate en esta hora. Y el no detenernos nos lleva a ese avance. Por eso Dios necesita que como siervos despertemos a la oración, que como siervos sintamos la necesidad de buscarle, así como tenemos necesidad de visitar nuestra familia, de saludar a nuestros amigos. Así como nosotros lo hacemos, Dios quiere que lo hagamos con Él. Él es un amigo que está esperando que nosotros le vamos a través de la oración, le acompañemos. Y Dios también quiere que como sus colaboradores llevemos a otros a crear esa necesidad, porque también estamos listos para crear la necesidad en otras personas a través de la palabra de Dios. Claro, y otra razón sobre esa necesidad de orar, Dios está buscando la familia para que nos unamos. Está aún buscando el pueblo de Dios para que nosotros nos acerquemos en oración. Él anhela la intimidad, la oración, que tengamos esos hábitos de oración. Y cuando tú y yo tenemos esa disciplina en oración y tenemos esa necesidad, es como cuando tenemos necesidad tenemos mucho hambre. ¿Qué pasa cuando tienes hambre en tu cuerpo? Somos desesperados por buscar. Eso le pasa. Dios quiere que sus hijos, que eres tú, que soy yo, nos relacionemos
para tener intimidad con Él, porque Él quiere una familia con la que pueda conversar, caminar y desarrollar esa comunión íntima con Él. Esa es la segunda razón. Y en esa familia, Él quiere hacer parte de nosotros, al Hijo, al Espíritu Santo y a todos nosotros, porque en nuestra casa la primera persona es Dios, y de ahí vamos haciendo todos juntos. Y esas razones de que Dios nos busca, así como un día buscó adoradores, así busca personas que intercedamos, busca personas que entremos a esa atmósfera de oración, de intercesión, porque eso es lo que Dios quiere con todos nosotros. Por eso en el Salmo 25, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Precioso. ¿Te das cuenta que Él sí nos anhela? Él quiere tener una relación contigo y conmigo. Levantémonos en este tiempo, no desmayemos. Y vamos a ver la tercera razón, por la necesidad de orar. Es para que tú y yo podamos entender la voluntad de Dios aquí en la tierra. Quiero que vamos a Lucas capítulo 11, está en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas 11, 2. Mientras lo vas buscando, yo quiero recordarte que el tema de esta noche es la necesidad de la oración, y es importante que juntos hagamos que esa necesidad cada vez sea mayor, que esa necesidad sea mucho más importante en nuestras vidas, porque es Dios quien la ha puesto en cada vida, ha puesto en las congregaciones, ha puesto en los pastores y en todos nosotros esa semilla de la necesidad. Y estamos leyendo Lucas 11:2, y dice la palabra de Dios, porque escrita está: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Algo que no podemos olvidar, como el Señor nos enseñó que la voluntad no era de la tierra hacia los cielos, antes es de los cielos hacia la tierra. Y lo que nosotros en algún momento, en cierta oportunidad, lo decíamos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No, error. La voluntad viene del cielo hacia la tierra. La última palabra viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, porque a veces queremos cambiar y manejar a Dios con nuestra propia voluntad. Y aquí es importante que usted y yo lo tengamos muy presente: esperar la voluntad de Dios. Cuando Dios se mueve en este tiempo es porque alguien lo ha pedido. Amén. Si alguien no pide, Dios no se mueve. En cambio, cuando hay unas respuestas, cuando el pueblo se une y están en acuerdo, por eso dice: si 2 o 3 en la tierra se colocan de acuerdo para pedir por alguna petición o necesidad, será oída por nuestro Padre que está en los cielos. Es importante la unidad entre hermanos, familias, para pedir la voluntad de Dios que viene de los cielos hacia la tierra. Dios anhela que los hombres sean salvos, y como Él anhela que los hombres sean salvos, si usted y yo pedimos la salvación para nuestra familia, créelo que lo vamos a tener. Así es. Y vamos a creer que nuestra familia servirá y seguirá al Señor. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que dice aquí Jesús cuando dijo que venga su reino, y pidámosle a Dios que en este tiempo de esta pandemia, su misericordia, venga su reino aquí en la tierra, que se haga su voluntad, mas no la voluntad del hombre, porque el hombre en este momento ha tomado decisiones en contra de la voluntad de Dios, porque no han consultado con Dios. Y tú y yo necesitamos primero consultar con Dios. Cualquier decisión que vayas a tomar, siempre pide la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos dice, nos va
a direccionar a algo bueno. Y si Dios no nos contesta, es porque no nos convenía. Porque Dios siempre nos da lo bueno, lo grande y lo mejor. Y es de entender eso, porque muchas veces queremos que la voluntad se haga la nuestra, mas no la de Dios. Y ahí es donde Dios podemos decirle que nos hemos ganado a través de la oración las bendiciones. Porque no podemos tener muchas bendiciones si no tenemos oración. Porque no podemos pedir algo que no hemos dado a Dios. Así que es importante de que esa razón que Dios está pidiendo de nosotros, que es que la voluntad de Él se haga en nosotros, en la iglesia, en tus hijos, en tu familia, es importante que se haga a través de la oración. Y vamos a ver la última razón por la cual es necesario que tú y yo oremos. Esa parte importante es que la oración nos va a dar derecho legal, le da derecho legal a Dios para cambiar la voluntad del hombre. Porque si tú y yo no oramos, no le vamos a dar al Señor ese derecho que lo haga. Por eso dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Si hay cosas que están en desorden, Dios las pone en orden, pero cuando tú y yo la pidamos. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios, que escrita está. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él siempre va a colocar ese deseo en nuestro corazón. ¿Cuántas personas en este tiempo no tienen deseos de cambiar? La vamos a lograr es cuando tú y yo empecemos a orar. Porque si tú y yo no pedimos a Dios que cambie ese corazón de piedra por uno de carne, Él no lo va a hacer. Él va a poner ese querer, va a producir ese querer, va a producir esa necesidad, ese anhelo de acercarse. Por más endurecido, por más la mente entenebrecida de alguien que Satanás haya puesto, eso lo logramos tú y yo a través de la oración, porque la oración trae victoria. Amén. La oración trae grandes respuestas. Coloca a esa persona difícil en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios trae cambios para esa persona. Ahí es cuando el Señor coloca en alguna persona, y quizás a muchos nos hemos sorprendido, en que llega un momento de que queremos orar. Ay, yo quiero orar. Hay algo dentro de mí que quiero orar. ¿Sabes quién lo puso? El Señor. Te lo puso en tu corazón, porque Él anhela que tú estés cerca. Hay un momento que decimos, hay algo que me falta, leer la Biblia, y necesito leer la Biblia. No me puedo acostar sin leer la Biblia. Dios puso el querer como el hacer, de congregarnos, de alabar, de poner alabanza, de predicar el evangelio, de ser generosos, dadivosos, de dar el diezmo y la ofrenda. Pero eso se logra es que tú y yo le pidamos, coloca en mí el querer como el hacer, coloca en mí necesidad de ti, coloca en mí hambre por la oración, deseo, sed por orar, por alabarte, por estar en la intimidad. Coloca eso en mi corazón y Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. A veces hay personas que te han bendecido y podemos glorificar, exaltar ese nombre de la persona, pero no glorificamos al que puso el querer como el hacer que esa persona te diera esa bendición. Cuando alguien te da una bendición, cree lo que Dios puso en el corazón de esa persona, que te diera esa bendición, que te diera ese mercado, que te diera ese empleo. Fue Dios que lo puso. Por eso hay que glorificar es el nombre de Dios y en oración ir a agradecerle al Señor, porque Dios es el que va a poner el cambio. Dios es el que va a poner el deseo, las estrategias para que también cancelemos deudas, también para que podamos buscarlo en todo tiempo y fuera de tiempo a través de la oración. Y te voy a invitar a que no pares de orar, no te desanimes, siempre ten presente, la oración es un privilegio que tú y yo tenemos como creyentes
para hablar con nuestro Dios, el Creador, el Salvador de nuestras almas. Siempre que entremos en esa oración, ¿qué tal si le decimos este versículo al Señor? Señor, produce en mí el querer por tu buena voluntad. Pero no solamente nos quedamos en el querer, sino en el hacer también. Y eso sea nuestra oración y poderle decir, Señor, haz tu voluntad en nosotros, para nosotros no cometer errores, porque aquí dice la palabra, y te lo quiero decir en esta versión que dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así que es importante que nos fijemos, que analicemos qué le agrada a Dios, para así poder obedecer y hacer lo que Él quiere. Y reflexiona en esta noche. ¿Qué cosas estás haciendo que a Dios no le agrada? Para pedirle al Señor perdón, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso Él va a poner en nosotros ese deseo de hacer lo que a Él le agrada, no lo que a mí me agrada. Él va a colocar el deseo de que te congregues. Él va a colocar el deseo, porque a Él le agrada que su pueblo esté unido. ¿Cuántos hemos entristecido en este tiempo al Espíritu Santo? El decir, ya no vuelvo al templo. ¿Será que a Dios le agrada que quedes en casa? ¿No ves que el enemigo está colocando esta mentira? Cuando Dios dice, Él pondrá ese querer. No dejes de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que el hombre diga o a lo que ya Dios dijo? Es necesario hacer lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada es hacer que tú y yo hagamos su voluntad, no lo que el hombre diga, es la voluntad de Él. Y cuando hacemos su voluntad, Él nos oye y nos bendice. Y hay grandes bendiciones para sus hijos, aún en este tiempo. Bendito sea Dios. ¿Por qué no oramos al Señor y le damos honra y gloria al Señor por esta palabra, donde Él va a colocar en nuestro corazón y le vas a decir, coloca en mí el querer de orar, si ya lo perdiste? Coloca en mí el querer y el hacer, querer y el hacer, de amar, de tener misericordia. Coloca en mí el querer como el hacer de perdonar. Coloca en mí el querer de alabarte. Coloca en mí el querer como el hacer, si estoy bendecido económicamente, para bendecir. Coloca en mí el querer como el hacer de diezmar y ofrendar. ¿Te das cuenta que si nosotros le pedimos lo que Él quiere, Él lo puede hacer? Oremos en este momento. Y vamos a decirle, Padre, gracias por el privilegio que nos das de hablar contigo en cada momento. Hoy, como pueblo unidos, te decimos gracias por no desecharnos, sino antes llamarnos a hacer tu voluntad. Sino gracias, Señor, porque día tras día nos corriges, porque nos instruyes a hacer lo que tú quieres que hagamos. Hoy presento la vida de tus hijos, hoy presento la vida de todos aquellos que están viendo esta transmisión, para que los tomes, para que los toques y coloques en cada uno, en cada pensamiento, en cada corazón, en cada vida que necesita de ti, el querer como el hacer, de buscarte, de amarte, de sentirte, de estar en la intimidad contigo, de naufragar en los ríos de tu Espíritu Santo. Porque yo declaro, mi Rey, que tú reinarás en cada hogar, que tú reinarás en cada vida y crearás corazones nuevos, pondrás espíritus nuevos, pondrás espíritus rectos delante de ti, porque yo sé, Señor, que cosas mejores vendrán para aquellos que creen. Y hoy declaramos la cobertura de tu Santo Espíritu, donde guiarás, purificarás y te moverás en cada vida, Señor, que necesita un milagro. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te quiero recordar, si no estás suscrito al canal, puedes activar la campanita, dale like y comparte este mensaje para que muchos puedan también aprender sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les amo mucho en el Señor. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Sabemos que Dios seguirá haciendo en ti y que sigas glorificando a Dios con todas tus acciones. Un abrazo.